Hola a toda la people que está viendo o escuchando esta entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema que es complejo y que ha sonado por ahí en todo lado, que nos vamos a quedar sin gas, que la transición energética, que qué vamos a hacer con los proyectos de energía renovable, que hay que descarbonizar la economía. Bueno, todos estos conceptos que suenan como complejos y que uno siente que son lejanos, pero bueno, hay muchos lugares como Bogotá, por ejemplo, en donde ha habido racionamiento de agua y eso ahí uno empieza a sentir que la vaina le empieza a pegar a uno. Entonces, por eso estamos aquí con Tomás González. Tomás González fue ministro de Minas y Energía y ahora es el director regional de CREE, que es un centro de estudios regionales de energía, y nos parece muy chévere estar aquí con Tomás. Muchas gracias por estar aquí con Economía para la People y bueno, sacarnos un espacio. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Tomás, ha habido un tema que por ahí ha sonado mucho y que pues ahorita lo hablábamos desde la transición energética y es, bueno, que nos hace falta el gas, que va a haber un déficit de gas, que mejor dicho, estamos también comprando gas desde otros lados, pero quisiéramos entender un poquito como para ir desmenuzando todo este rollo de la transición energética, cómo llegamos a este punto, o sea, por qué estamos hablando de que falta el gas, que hay problemas, que no hay agua, que los embalses, o sea, cómo llegamos a este problema. Pero digamos, yo ahí antes de que respondas la pregunta de Camila, quisiera meter la cucharada y es precisamente explicarle quizás a la gente qué es eso de la transición energética y por qué tenemos que hablar de esos temas en Colombia y también en el mundo. Y ahí sí luego con confianza respondes la pregunta de Camila. Bueno, muy bien. Lo primero, entonces vamos a arrancar por donde tú dices. La transición energética, ¿qué es? En esencia, en una frase, es cambiar la forma en que producimos energía, producimos y consumimos energía para pasar de fuentes de energía que generan muchas emisiones a fuentes de energía de bajas emisiones. Entonces es cambiar el petróleo, el gas, el carbón, que son los que predominan en nuestra matriz energética entre nuestras fuentes de energía, y cambiarlas mucho más por hidroelectricidad, por energía eólica, por energía solar, por fuentes mucho más limpias, por hidrógeno. Entonces de eso se trata la transición energética. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tenemos que hacer ese cambio? Si como vamos, nos ha funcionado el sistema energético bastante bien, ¿por qué hay que cambiar? Bueno, porque la energía, cuando se hacen las quemas de los combustibles, genera emisiones, y esas emisiones son las que están calentando el planeta mayoritariamente, y esas emisiones que están calentando el planeta son las que tenemos que reducir si queremos evitar los peores efectos del cambio climático. Entonces eso cierra el círculo, nos toca hacer ese cambio. Quizá una cosa más, y es que Colombia es un jugador muy chiquito en todo este problema. Colombia produce algo así como el 0.6% de las emisiones totales que se hacen en el mundo, y Colombia además las hace de manera distinta. Colombia, principalmente las emisiones que genera están asociadas a la agricultura y al uso de los suelos. Entonces, energía es solo una parte, pero esta otra parte es muy importante. Entonces Colombia, como país que hace parte de la Comunidad de Naciones del Mundo, tiene que contribuir, tiene unos compromisos, se comprometió a ser carbono neutral en 2050, o sea que sus emisiones netas sean cero, y en eso es en lo que estamos, por eso estamos metidos en la transición energética. ¿Y qué significa eso de carbono neutro? Vamos a ir a poquitos. Ahí yo iba a explicar, de pronto lo puedo explicar yo y si algo tú lo complementas. Claro. Eso de las emisiones netas básicamente es que lo que contaminamos, las emisiones que hacemos se vayan equilibrando y digamos las estemos compensando, o sea, lo que contaminamos lo vayamos eliminando también de la atmósfera y que al final ese equilibrio quede en cero. Le sumaría una cosa, creo que es preciso lo que dices, pero le sumaría una cosa. Uno, cuando quema, por ejemplo, carbón o petróleo, genera unas emisiones de gases de efecto invernadero. Uno, por ejemplo, cuando planta un árbol, el árbol captura CO2 y retira de la atmósfera. Entonces, cuando uno dice emisiones netas cero, es lo que yo emito menos lo que logro retirar, que sea cero. Exacto, y eso aquí también es importante como, bueno, ir entendiendo esto de la transición energética, porque además en Colombia aproximadamente el 70% de la energía, según el momento en el que estemos, proviene de las hidroeléctricas, ¿no?
según el momento, porque ahorita que estamos en crisis del agua, están las termoeléctricas ahí ayudándonos a equilibrar la cosa, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de, listo, por un lado estamos diciendo que Colombia, digamos, se va a descarbonizar, entonces vamos a depender cada vez menos digamos, de estas fuentes que estamos hablando, que son contaminantes. Pero al mismo tiempo las principales fuentes de la energía en Colombia son del agua. Entonces hay como una tensión, como entender que, digamos, ¿por qué tendríamos que cambiarlo si emitimos tan poco? Porque ese es un poquito lo que estamos viendo, ¿no? O sea, Colombia tiene que descarbonizarse, pero al mismo tiempo dicen, no, pero las cifras es que no contaminamos tanto, entonces, ¿cómo lo podemos hacer ahí nosotros? Pues mira, ahí hay dos cosas. La primera es, lo que tú dices es una discusión que se da. Hay mucha gente que dice, no, pero Colombia realmente es tan pequeño en todo este problema que nosotros deberíamos olvidarnos. Yo creo que Colombia no se puede olvidar. Colombia tiene un compromiso. Si todos los países dicen lo mismo y nos quedamos solo con los 2 o 3 más grandes, pues no resolvemos el problema. Y parte del problema es que somos muchos, ¿no? Entonces todo el mundo tiene incentivo para ir despacio, para dejar que los otros hagan la tarea, pero nos toca, ¿no? Como parte de la comunidad de naciones, como parte de los compromisos que nosotros mismos asumimos, tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo razonablemente y que se adapte a nuestras características. Y eso lo empato con la pregunta que hacías al inicio, y es, tenemos que hacer la transición energética. ¿Eso qué significa en la práctica? En la práctica significa que vamos a tener que hacer un montón de inversión en proyectos que tienen que estar listos para que podamos ir reemplazando la energía de altas emisiones por la energía de bajas emisiones. Necesitamos expandir nuestra capacidad de generación con viento, nuestra capacidad de generación con sol. Nosotros tenemos que asegurarnos que cuando el hidrógeno esté listo podamos producirlo. Necesitamos construir las líneas de transmisión que lleven esa electricidad donde se produce, donde está la gente que lo consume. Necesitamos modernizar las redes, necesitamos darle una entrada muy fuerte a la movilidad eléctrica. Entonces, si uno mira todo eso, lo que vamos a necesitar es hacer un montón de proyectos. Entonces uno se voltea y dice, bueno, si la demanda va a ir creciendo, y además esa demanda de energía va a ir creciendo a medida que la economía se desarrolla, y yo además necesito entregar esa energía que sea limpia, que sea de fuentes de bajas emisiones, pues voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Y yo me volteo y miro lo que está pasando, y me doy cuenta que Colombia está teniendo una dificultad muy grande para sacar los proyectos adelante. Entonces yo necesito electrificar la economía y miro qué está pasando con los proyectos eólicos, solares, sobre todo en La Guajira, que es el sitio de mayor potencial que tiene el país, y los proyectos han sido muy difíciles de sacar adelante. No hemos sido capaces de construir ese entorno de confianza con las comunidades conducente a sacar los proyectos. Y ya hay muchos que o pararon los proyectos o renunciaron a ellos o se están llevando la inversión a otros países. La línea de transmisión que va a conectar todos esos proyectos de La Guajira con el resto del sistema del país tiene varios años de atraso. La licencia, el proceso de licenciamiento fue complicadísimo. La licencia salió llena de condicionantes. Entonces, por el lado de energía eléctrica, estamos expandiendo la oferta mucho más despacio de lo que lo requiere la demanda. Y eso llega un momento, que es la economía de que ustedes hablan todo el día en el canal, llega un momento en que cuando el balance entre la oferta y demanda se empieza a estrechar y la oferta empieza ya no a ser tan excedentaria o inclusive empiezan a vislumbrarse problemas de escasez, ¿eso qué termina pasando? Se refleja en los precios, ¿no? Y otra precisión haría a lo que tú preguntabas ahora, sobre la matriz energética y la matriz eléctrica. Es importante hacer una diferenciación. La gente tiende a usar electricidad y energía como términos intercambiables, como si fueran lo mismo. Y la verdad es que la electricidad es parte de la matriz energética. Cuando uno mira, nuestra electricidad es muy limpia, 3/4 partes más o menos en épocas normales se generan con agua, pero la electricidad es menos del 20% de la energía que nos consumimos. Okay. Tenemos el gas natural, tenemos los combustibles líquidos, tenemos el carbón, entonces tenemos otra cantidad de energéticos. Y cuando uno mira la matriz energética, tenemos que más o menos 2/3 partes de esa matriz viene de los combustibles fósiles. Entonces fíjense que cuando hacemos la transición, Colombia tampoco puede estar tan tranquila de decir, no, yo soy limpio de electricidad, pero en mi matriz energética voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande. ¿Y a qué te refieres? O sea, entendamos un poco mejor esa diferenciación, porque me parece interesante que la traigas a colación, porque uno habla mucho de eso, como el 70% de la energía en Colombia viene de las hidroeléctricas. Entonces, lo que nos estás diciendo es que
claro, se consume otras fuentes, o sea, como, mejor dicho, en la práctica, ¿eso qué significa? Una cosa es lo que uno consume en las casas y en las empresas, y otra cosa es que, como por ejemplo eso que dices del carbón. Pues mira, Colombia tiene un consumo de energía, eso se llama energía final o demanda final. ¿Por qué se llama demanda final? Porque en el proceso de llevar a la gente a la energía hay unos consumos que se hacen en la mitad del camino. Por ejemplo, para generar electricidad se consumen combustibles. Por ejemplo, una refinería consume energía para poder producir la gasolina y el diésel que consume la gente. Entonces, cuando excluimos eso, nos concentramos en el que usa ya la gente, las empresas, los hogares, el comercio, la agricultura, para poder funcionar, esa es la energía final. Y de esa energía final, cuando uno la parte por combustible, 2/3 partes son fósiles: carbón, gas, GLP, que son los cilindros del gas, diésel, gasolina, combustible de aviación. Y la electricidad es menos del 20% la que es consumo final de esa energía eléctrica. Y esa es muy limpia, pero es solo el 20%. Claro, entonces, por ejemplo, el transporte de las cosas, o sea, es más como eso que se usa para transportar la energía. Sí, yo ahí quería preguntarte algo y es como, y aprovechando que eres economista, además de experto en estas áreas de energía, y es, bueno, puede que Colombia no contamine demasiado versus el mundo como Estados Unidos y China o la India, pero digamos, sí depende económicamente de estos combustibles fósiles, como llamas, que son petróleo, carbón, puntualmente hacia lo que le vende al mundo, ¿no? Entonces, a medida que se van descarbonizando las economías, dejando de usar este tipo de productos mucho más contaminantes, pues Colombia, así no contamine mucho, también tiene que ir diversificando todos estos procesos para precisamente no que después se cae, por decirlo así, baja, no sé, la necesidad de carbón, de petróleo, y pues la economía que sí depende en gran mayoría de esto. ¿Cómo ves tú esto y hacia dónde crees que puede ir también esa diversificación Pues de la es que economía? mira los retos de la transición. Por un lado, tenemos que lograr hacer todos esos proyectos para poderle dar energía limpia a la gente, porque si no le damos energía limpia a la gente y asequible a unos precios razonables, pues va a ser muy difícil para la gente salirse de los fósiles. O si se sale, vamos a infligirle un daño muy fuerte a la economía. Entonces tenemos que hacer los proyectos y poderlos hacer a tiempo y a la velocidad requerida. Primer reto. Pero el segundo reto es lo que tú acabas de decir, y es, ¿y qué más generan esa energía? ¿Qué más le genera al país? Bueno, los combustibles fósiles, gas natural, petróleo, carbón, esos combustibles fósiles generan un montón de recursos fiscales. Generan la mitad de las exportaciones del país y generan la quinta parte de la inversión extranjera. Entonces yo tengo que pensar como país con mucho cuidado cómo me voy saliendo, a qué ritmo me voy saliendo, porque yo no puedo dejar a las regiones sin sus ingresos. Piensa en lo siguiente: un año bueno como el 2023, en términos fiscales, el gobierno central tuvo, de estos combustibles fósiles, tuvo como 3.6 puntos del PIB. Eso no le dice nada a nadie que es un punto del PIB. Por favor, Pero si uno lo mira, eso es más o menos 2 años de recaudo de la reforma que se le aprobó a este gobierno, la de José Antonio Campo. Entonces, cuando uno mira ese tamaño, ningún otro sector es capaz de generar los impuestos y el recaudo fiscal o plata para las regiones como genera este sector. Lo cual nos lleva a una conclusión: si no hay transición fiscal, no puede haber transición energética, porque la dependencia es demasiado grande. Y hay una tercera cosa: entonces tenemos que hacer los proyectos, tenemos que poder hacer la sustitución de fuentes fiscales, y tenemos que ayudarle a la gente a hacer una transición productiva, si queremos hablar de transición justa. Sí. Entonces, ¿cuánta gente trabaja en el carbón? Nosotros hemos hecho cálculos y nos dan que cuando piensa la gente que trabaja directamente en el carbón, por ejemplo, y los encadenamientos, es decir, el carbón le compra cosas a otros sectores y luego a otros sectores que les compran cosas al carbón, todo ese empleo del carbón, se pueden perder 70.000 empleos fácilmente. Y esos son personas que trabajan normalmente en zonas apartadas, en zonas rurales, que no tienen puestos de trabajo fáciles para sustituir los ingresos que le da el carbón. Para no hablar de municipios muy pequeños que pueden ver 4 o 5 veces lo que son capaces de recaudar de impuestos, es lo que reciben de regalías, municipios que tienen índices de pobreza más altos que los del resto del país. Entonces, si yo como país no me ocupo de la transición productiva de los que trabajan en los combustibles fósiles, en el carbón, en el petróleo, en el gas, y si no me ocupo de esos municipios que se van a quedar sin ingresos,
pues difícilmente puedo hacer la transición energética. Entonces fíjate que son los proyectos, los tengo que poder sacar, tengo que poder hacer la sustitución de fuentes fiscales y tengo que tener una transición productiva. Y en esas tres cosas vamos colgados. Y ahí hay un pequeño paréntesis para la people que de pronto no sabe o no tiene el radar qué es eso de las regalías. Básicamente es la plata que le pagan los privados o las empresas al Estado, al país, por explotar recursos naturales, en este caso como el petróleo, el carbón y esas cosas, que a la final termina llegándole plata que se distribuye a las regiones. Que ese es otro lío, ¿no? Como los proyectos, ¿qué hacen con esa plata de las regalías, ¿no? Como ejecutar esos proyectos. Oye, tú has mencionado varias cosas importantes y ya Camila hablaba sobre eso, de que nos faltaba gas, ha habido noticias que tuvimos que comprarle gas, importar gas para algunos hogares del país, que si bien ya Colombia importaba gas, no lo hacía principalmente para los hogares, sino como para la industria y eso. Y bueno, hace poquito Camilo Sánchez, que es presidente de Andesco, dijo que la transición energética no se puede dar sin gas. No hay transición energética sin gas. Pero, ¿cómo entender eso? Y qué, o sea, ¿qué tiene que ver el gas en todo esto de la transición energética? Y qué tan importante es y qué tan limpio puede ser el gas, porque también es un combustible fósil. Claro, y dicen que el combustible es el de la transición, ¿no? Como, entonces, como para entender un poquito de eso, cómo es el gas, el combustible de la transición. Muy bien, muy bien, muy bien. Les voy a mostrar esta gráfica, ahora se la ponemos a los que nos ven, pero fíjense esta gráfica, vengan, le pongo todo el brillo a esto. Esta gráfica son las emisiones que nosotros tenemos, que hemos hecho históricamente, las emisiones totales, y aquí están nuestras metas. Esta es la meta 2030, tenemos que bajar de 279 que tenemos hoy a 169 millones de toneladas. ¿Esa es una meta como que tenemos como país hacia afuera, como internacional? ¿O es una meta que nos pusimos, los países se sentaron y firmaron una cosa en 2015 que se llama el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París lo que dice es, tenemos un problema, el berraco con el cambio climático, perdón, tenemos un problema el berraco con el cambio climático. Entonces, o nos ponemos todos de acuerdo, tenemos un problema de acción colectiva, de hacer resolver algo entre todos, y en el mundo pues no hay una policía del mundo que vaya y obligue a alguien o meta a la cárcel, le ponga una multa al que no cumple, entonces nos toca sentarnos y resolver esto razonablemente. Y en ese acuerdo, todos los países en el marco de ese acuerdo se hicieron un compromiso de cuánto van a bajar las emisiones. Esta es la de Colombia. Colombia dijo, para 2030 vamos a bajar de 279 que tenemos hoy a 169. Y en 2050 queremos ser carbono neutros, o sea, cero emisiones netas, como lo hablamos hace un rato. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago esto yo? Yo necesito ser capaz de reducir las emisiones rápidamente. ¿Quiénes son los mayores responsables de las emisiones en Colombia? Pues realmente son, en el caso de la energía, pues ya hablamos que la agricultura y el uso del suelo tiene una responsabilidad mayor, es como el doble de la energía, pero en el caso de la energía es la quema de combustibles fósiles. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y eso cómo lo podemos sustituir rápidamente? Y la respuesta es que el gas natural nos da una posibilidad de hacerlo muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque yo con el gas natural puedo coger carbón hoy que se utiliza en la industria y sustituirlo por gas. Y el gas es el combustible fósil que menos emisiones genera por unidad de energía. O sea, la misma energía producida por gas o producida por carbón o producida por combustibles líquidos genera muchísimo más emisiones en combustibles líquidos y en carbón. Entonces necesitamos utilizar el gas para que nos ayude a hacer esas sustituciones en el corto plazo. Mientras, ¿qué pasa? Mientras se pueden sacar todos los proyectos, madura la tecnología, las tecnologías que no están listas, como el hidrógeno, como las baterías, bajan de precio. Entonces, mientras tanto, el gas es fundamental. De hecho, así fue como Estados Unidos bajó sus emisiones, por ejemplo, sustituyendo con la revolución de los gases no convencionales. Lograron, sí, el fracking, lograron reducir las emisiones. Entonces, aquí tenemos una oportunidad muy grande de utilizar el gas ya para poder ir sustituyendo emisiones en otras partes de la economía mientras maduran esas tecnologías. Por eso es que se dice que el gas es el combustible de la transición, porque es ese puente entre el presente y el futuro que nos permite hacer cosas hoy sin infligirle unos costos muy grandes a la economía.
El problema, como ustedes acaban de anotar, es que en el caso del gas también estamos muy apretados. Nuestra propia oferta de gas se nos ha ido cayendo, al punto que ya apenas está siendo capaz de atender la demanda, y por eso es que se está hablando tanto de este tema y estamos teniendo que empezar a importar mucho más regular y formalmente para atender la demanda que no ha sido la demanda eléctrica, que es la que históricamente se ha atendido con este gas. Pero ¿y podemos sacar gas? O sea, porque claro, de alguna manera, o sea, tenemos esta situación y es que por un lado necesitamos más gas, estamos consumiendo más gas y el gas es crucial para la transición energética, pero al mismo tiempo el gobierno, este gobierno decidió, por ejemplo, parar los nuevos contratos de exploración petrolera, ¿no? Que, digamos, un poco el argumento del gobierno es, venga, sí, los paramos, pero más bien pongámonos a trabajar con los que ya tenemos, que son más de 200 y pico, y que más bien miremos qué es lo que sale por allá, y de ahí va a salir el gas, pero no hagamos nuevos contratos de exploración. Entonces hay como una tensión de, necesitamos más gas, pero no estamos buscando más gas, o es más difícil encontrar más gas. ¿Cómo ves tú ahí ese escenario de encontrar el gas Pues mira, sin yo nuevos contratos? les muestro esta gráfica, que esta gráfica la hizo Ecopetrol, es tal vez la gráfica más famosa en la historia reciente de Ecopetrol, porque es una gráfica muy elocuente, la presentó el presidente de Ecopetrol a principios del año, y esta gráfica lo que muestra es el área verde, es lo que los productores dicen que van a producir de gas. Esta verde más clarita es lo que esperan adicional que venga de los campos que están en tierra firme de producción de gas. Y si ustedes miran esta línea verde de acá, que es la demanda que se podría esperar, la oferta es esta línea verde con la verde, esta área verde con la verde más clarita. Si uno mira esta diferencia, pues se da cuenta que hay unos faltantes de gas, que la oferta no es suficiente para la demanda. Entonces lo que nos ha dicho Ecopetrol es, tranquilos, que los proyectos costa afuera, los que se hacen en el mar, van a entrar a final de esta década, que es esta área verde oscura, y ahí ellos van a salvar el problema. Lo que sucede es que mientras esos proyectos entran, nos queda esta área gris, que es lo que está entre la demanda y la oferta que va a haber, que son estos faltantes de gas. Entonces, esta parte es la que está dominando las discusiones, porque como lo hablamos ahora, sí necesitamos más gas para poder hacer la transición, y cuando uno a esa demanda normal de gas le pone el papel del gas como combustible de transición, o sea, el gas ayudando a sustituir otros energéticos, ya no estamos en la línea verde, sino en la línea roja. Estos son nuestros cálculos. Muestran que el hueco podría ser más grande si queremos que el gas ayude a hacer la transición. Entonces, lo que estamos viendo es que en el mercado de gas estamos muy apretados y que las fuentes que tenemos de gas, que son los proyectos costa afuera o el gas importado, es gas que es mucho más caro. Y si uno va y mira el eléctrico y ve que no está lloviendo lo suficiente, que los embalses están bajitos, ¿eso qué quiere decir? Que cuando yo no puedo generar con agua, voy a necesitar generar con plantas térmicas. Y esas plantas térmicas, con muchas gas son a gas. y el gas está apretado. Entonces todo está entrelazado, ¿no? El sector gas y el sector eléctrico son como siameses, están como caminando juntos ahorita. Lo que pasa en el sector eléctrico con el agua va a determinar en buena medida cuánto gas se necesita para generar, y ese gas, la disponibilidad de ese gas va a depender de la situación del mercado de gas. Todo esto en el contexto de transición en que nos toca hacer los proyectos, sacarlos rápido, y que uno no quiere que la gente termine pagando unos precios más altos por la energía. Entonces fíjense que estamos como en una situación en que tenemos unos nubarrones que se están poniendo muy oscuros, en que las cosas están muy difíciles, se nos están acabando los colchones, ¿no? Sí. Y ahí es donde, así es que empezamos el año 25. Y gracias por ese panorama tan alentador. Después de eso, te quería preguntar, yo tengo una duda existencial y quizás mucha people también. Se habla del hidrógeno, de la energía incluso nuclear, ¿qué tiene que ver todo esto incluso con la transición energética y cómo puede estar Colombia en esto? Estamos muy quedados e incluso, pues no sé, es mi pregunta, e incluso América Latina, ¿cómo es el panorama ahí? Fíjate que uno como país tiene varias cosas que tiene que hacer en materia de energía. Lo primero y lo más importante es que uno sea capaz de darle a la gente, a la demanda, a la people, la energía que necesita, ¿no? Para producir, para generar empleo, para calentar el agua, para cocinar en la casa. La gente tiene que tener tranquilidad sobre eso. Entonces, lo primero y lo más importante. La segunda cosa que uno tiene que hacer es, ojalá, podérsela dar unos precios que sean lo más baratos posible para que no tenga problema en acceder a esa energía y no se le dificulte progresar, salir adelante.
Y una tercera cosa que tiene que hacer es tratar de ir reduciendo las emisiones porque eso se comprometió. Entonces fíjense que tenemos 3 condiciones que están encima del sector energético. Entonces tú dices, bueno, ¿y el hidrógeno qué? Bueno, el hidrógeno es importante porque el hidrógeno es una fuente de energía que es limpia y que le permite a uno resolver necesidades que no son tan fáciles de resolver con la electricidad. Por ejemplo. ¿Cómo se saca el hidrógeno además? Bueno, ¿De dónde sale el hidrógeno? El hidrógeno, entonces, acabo y te digo, entonces uno, por ejemplo, con el hidrógeno puede pensar en el transporte de carga pesada a largo plazo. Los camiones y este tipo de cosas eléctricos no es una solución tan fácil por el tamaño del peso de las baterías o la navegación o el transporte aéreo o procesos industriales como la producción de acero. Este tipo de cosas, el hidrógeno se vuelve una alternativa muy, muy importante. Y nuclear pasa lo mismo. Nuclear es una fuente de energía que ya la conocemos sus costos, es una fuente que no genera emisiones, es una fuente que tiene el problema de manejar los desechos, pero hoy la tecnología ha avanzado mucho y esos pequeños reactores son algo que se están popularizando, que van a caer de precio y que tienen que ser parte de nuestra matriz energética del futuro. Necesitamos una combinación, como un equipo de fútbol, no necesita James, pero necesita el que tape bien, pero necesita el que... Eso es lo que necesitamos, tener como ese equipo de fútbol de las fuentes de energía para ganar el partido. Ahora, la otra pregunta que me hacías era... La de la energía nuclear y la del hidrógeno. Sí, ¿cómo podríamos? No, ahí te pregunto, ¿cómo sacamos el hidrógeno? O sea, el ¿de hidrógeno, dónde sale? ¿cómo se produce el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno se produce acá. Aquí está el agua, ¿no? Si se acuerdan. H2O. H2O. Entonces, si se acuerdan por allá en química del colegio que algunas vieron electrólisis, Sí, de sí, pronto por allá sí. Entonces, lo que uno hace es que uno le pasa una corriente de agua, de energía eléctrica al agua, y eso lo que hace es que parte el agua en sus 2 componentes, en hidrógeno y oxígeno. Entonces, uno pasa la corriente eléctrica, el hidrógeno se separa, uno lo puede capturar y se libera oxígeno a la atmósfera, que es limpio. Entonces, es una fuente muy interesante de energía, porque luego cuando uno tiene, por ejemplo, un vehículo con hidrógeno, lo que hace es que al utilizar el hidrógeno y volverlo a combinar con el oxígeno, entonces se reversa la reacción, se produce la energía eléctrica que ayuda a mover el motor y lo que sale de desecho es vapor de agua. Entonces es una fuente muy interesante, la tecnología se conoce. ¿Y es caro? ¿Perdón? ¿Es caro? Hoy en día es todavía muy caro para competir. Hoy en día usamos hidrógeno, pero el hidrógeno se produce a partir del gas natural o de otros combustibles fósiles, entonces genera emisiones. El hidrógeno verde es el que se produciría con energía eléctrica que viene de fuentes renovables, tendría la ventaja de ser limpia, pero todavía es muy cara y no es competitiva. Por eso es que nos toca utilizar el gas ya, mientras el hidrógeno está listo. Qué enredo. Pero bueno, ahí hay un tema que hemos tocado por ahí por los laditos. Espero que el enredo sea del sector y de la explicación. No, yo creo que está siendo muy claro. No, sí se nota que ha sido profe. Sí, se nota que ha sido profe, sí, es verdad. No, que hay un tema que hemos ido hablando como tangencialmente y es cómo toda esta conversación, todo este tema de la transición energética le pega a la gente, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de, por un lado, los precios de las tarifas. Hay, digamos, como una discusión desde hace unos años, un par de años, decir, no, es que las tarifas están muy altas, sobre todo la costa Caribe, por un lado. No, es que hay que bajarle los precios a las tarifas, por un lado. Y por otro lado, hay otra conversación que también tiene que ver con la gente y es el tema de la pobreza energética. Y es que en Colombia, igualmente, pese a que estamos hablando de que hay gente bendecida y afortunada, que uno prende y sale luz y abre el grifo y sale agua, no todo el mundo está en esa situación y hay gente, por ejemplo, que todavía cocina con leña, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto que estamos hablando de la transición energética y como todos estos problemas que hay con el gas, que es algo muy importante, le pega a la gente? ¿Cómo puedes, y bueno, qué podemos hacer? Porque creo que hay ahí como una pues mira, preocupación. Yo creo que tú lo dices muy bien. Yo creo que la gente piensa en la energía en 2 momentos. Uno, una vez al mes cuando le llega la factura. Sí. Y ahí, según cómo le llegue, uno se emberraca o no se emberraca, pero esa es como la relación más directa. Porque la mayoría de los colombianos no piensan en si la tienen o no la tienen, porque simplemente uno sube el interruptor y se prende la bombilla. Y hay iluminación, o uno abre la hornilla y se prende el gas y uno puede cocinar o calentar el agua. Entonces la gente no piensa mucho en todo lo que hay detrás para el suministro. Entonces lo primero. Y lo segundo,
cuando la gente piensa en la energía es cuando hay cortes, ¿no? Va a ser el partido de Colombia y se fue la luz. Y la gente ahí vuelve a acordarse con cariño de la energía y de la empresa que le lleva la energía. Entonces son los dos momentos. Entonces, ¿cuál es el principal impacto que puede tener esta situación que estamos discutiendo para la gente en esas dos dimensiones? O que los precios de energía suban, lo cual es muy posible que ocurra si no logramos mantener esa holgura en la oferta para poder abastecer la demanda, ¿no? Cuando hay menos oferta que demanda, suben los precios, lo sabe la gente muy bien. Y lo otro es si llegamos a tener dificultades para atender la demanda y hay que hacer cortes. La gente que nos ve es gente que no le tocó el apagón de 1990. Por ahí tenemos gente que sí le tocó la pandemia. A mí me tocó, yo estaba en la universidad y teníamos clase de estadística a las 7 de la mañana, que la volvieron 6 de la mañana porque cambiaron la hora, ¿no? Sí, sí. Y eso estaba todo oscuro, no había luz, el profesor de estadística hablaba pasito, escribía chiquito, yo no sé cómo aprendí estadística, pero lo cierto es que eso fue muy traumático. Si ustedes le preguntan a los que estaban en esa época, les tocó vivirlo, eso era muy duro, porque eran cortes hasta 10 horas diarias en todo el país y por casi un año. Y sin irnos tan lejos, Ecuador está así, ¿no? Exacto. O sea, y la mayoría de los países de la región han tenido cortes. Colombia ha sido el único desde los 90 que no ha vuelto a tener cortes motivados por las dificultades del clima, porque no llueve. Entonces a la gente, obviamente, no estamos vislumbrando que vayamos a tener una vuelta al 91-92, pero sí está tan apretado el sistema, están tan colgadas las inversiones que puede perfectamente haber dificultades para atender el suministro. Y lo de los precios, pues el gas importado es mucho más caro que el gas nacional. Claro. El gas costa afuera, el gas del mar, el que estábamos hablando ahora, también es mucho más caro, puede ser 70-80% más caro que el gas que hemos estado acostumbrados a pagar. Entonces es difícil. Y fíjense que, paradójicamente, que pareciera haberse acabado el gas barato sí hay. Hay un gas que puede estar listo en la mitad del tiempo de los proyectos costa afuera, un gas que se puede vender a los precios que se estaba vendiendo el gas que tradicionalmente hemos consumido, pero que tiene un problema, y es que se saca con fracking. Sí, y ahí entra la discusión de las comunidades. Pero mira una cosa que yo creo que uno tiene que pensar muy bien. Estábamos haciendo una evaluación objetiva, técnica, del fracking. Se estaban tomando unas muestras, se estaban evaluando, unas se procesaban acá, otras se mandaban al exterior. Lo estábamos haciendo para ver cuáles iban a ser los impactos ambientales y si se podía o no hacer de manera segura. Y lo que hicimos fue que paramos eso, no dejamos completar las evaluaciones. Y yo pienso que ese es el peor error que hicimos, porque uno no puede tomar decisiones sin información objetiva. Entonces vamos a decir que sí, vamos a decir que no, pero con base en información, no simplemente con el que tenga la capacidad de hacer el mayor ruido sobre este tema. Y eso, bueno, en Estados Unidos y en el mundo se han perforado más de 1 millón de pozos con fracking. Con esa tecnología, se ha utilizado esa tecnología. Entonces, algo sabemos de qué es problemático y qué no. Y tendríamos o tenemos que evaluarlo, porque es que estamos hablando de unas reservas que nos pueden fácilmente duplicar nuestras reservas actuales y que podrían ayudar mucho a la gente en materia de precios. Entonces, lo responsable es, por lo menos como las vacunas del COVID, evaluemos a ver si nos sirven o no sirven, cuáles son los efectos secundarios, y ahí decimos si sí o si no. Lo que no tiene ningún sentido es decir, no se puede sin evaluarlo. Sí, bueno, eso del fracking es polémico, ¿no? Y en Estados Unidos también ha habido como casos de aguas contaminadas, un montón de cosas relacionadas al fracking, entonces habría que evaluar si hacerlo o no. Y volviendo al tema como de esto de la transición y demás, se habla mucho de que para crecer como país hay que contaminar más, como que en el pasado los países se fueron desarrollando, metiéndole la ficha a la industria, y esto requiere también usar más combustibles, contaminar más, pero entonces, ¿cómo hacer Colombia, que está en un proceso como de país en camino al desarrollo, ¿no? ¿Se necesita contaminar más para crecer, o cómo buscar un punto de equilibrio y que a la final, porque crecer nos ayuda para también tener más recursos como país, financiar cosas de, no sé, programas contra la desigualdad y demás, pero contaminar también nos afecta? Entonces, ¿cómo llegar ahí a ese punto? Mira, yo creo que esa pregunta es muy buena porque va al corazón
de lo que hace difícil la transición energética. Y el problema con la transición energética es que hay una tensión ahí adentro muy fuerte entre los temas sociales, socioeconómicos y los temas ambientales. ¿Y por qué? Por lo que tú acabas de decir. Yo como mundo, como planeta, me he desarrollado tradicionalmente consumiendo energía fósil. Al principio no hay mucho consumo de energía, entonces no hay muchas emisiones por persona, los países van desarrollando y no emiten mucho, y luego hay un punto de inflexión en el que empiezan a hacer muchas más emisiones, porque empiezan a necesitar consumir más para desarrollarse. Lo que estamos diciendo es, ese camino ya no es posible en un mundo de transición. Yo lo que tengo que hacer es, cuando llegue a ese punto de inflexión, tengo que decir no más fósiles y le tengo que dar a la gente la energía barata, claro, y se la tengo que dar de manera confiable, que sea limpia, barata y confiable. ¿Qué pasa si yo no puedo hacerlo? Me toca tomar una decisión. O paro el desarrollo, que es malísimo en términos sociales para no afectar el planeta, o lo que hago es, le dejo a la gente seguir su camino de desarrollo con fósiles, que es malo para el planeta. Y esa tensión de ser uno capaz de producir y entregar energía de manera confiable a los buenos precios es lo que no es tan fácil de lograr. Es fácil de decir, pero es más difícil de hacer. Y por eso es que hay tantas tensiones. La gente no quiere pagar energía más cara, la gente quiere, por supuesto, ayudar a resolver este problema de calentamiento global, pero la gente también necesita poder pagar su factura, la gente necesita las regalías que viene el petróleo de las regiones para poder hacer las inversiones. Miren, en un año bueno, los combustibles fósiles completos generan entre impuestos, regalías, utilidades de Ecopetrol, le generan al país más de 60 billones de pesos. Eso da para pagar muy buena parte del gasto de inversión. Eso es como alrededor de 6 reformas tributarias, que en promedio recaudan 10 billones, ¿no? Sí. Depende, pero digamos, si uno tiene una reforma tributaria, recauda, sí, un punto del PIB pueden ser 16 billones de pesos, digamos, entre 16 y 20, entonces eso puede ser 4 o 5 reformas tributarias, y le ayuda. Eso es más de lo que se gasta el gobierno central un año en educación o en transporte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa plata, si no está ahí porque renunciamos muy rápido a los fósiles, ¿cómo vamos a hacer? Y si lo hacemos mal, lo que va a pasar es que la gente va a terminar teniendo una reacción muy fuerte en contra. Porque si la gente siente que hacer la transición energética se le mete al bolsillo, le encarece sus facturas, le hace que su suministro de energía no sea confiable, la gente lo que va a terminar es sintiendo un rechazo hacia esto y decir, ¿sabe qué? No más, no me hable más de esto. Y con lo politizado y lo polarizados que están estos temas, pues imagínense. Entonces tenemos que ser cuidadosos de encontrar un camino que logre ir al ritmo que vamos. Quizá no seamos capaces de cumplir las metas. Como va el mundo no va a ser capaz de cumplir las metas. Sí. Miren, les doy un dato para el mundo. Si uno quiere poder estar en los límites de aumento de temperatura global que nos recomiendan todos los científicos de las Naciones Unidas, que es 1,5 grados, que el planeta no se caliente más de 1,5 grados, necesitamos bajar las emisiones del mundo en 22 gigatoneladas de CO2. Eso tampoco lo entiende nadie. No. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso es como de aquí a 2030. Poder hacer esa reducción sería como llevar a cero las emisiones de Estados Unidos y de China. No. De aquí a 2030. O sea, por eso es que ese mismo grupo de científicos dice que la probabilidad de lograrlo es 14%. O sea, 86%. Es muy difícil. Entonces Colombia tiene que entender eso y tenemos que tener una conversación realista. Porque tenemos unas metas aspiracionales muy buenas por allá y una realidad acá por acá, vamos muy colgados. Tenemos que sentarnos y ver qué podemos hacer, qué es ambicioso, qué logramos, cómo hacemos un esfuerzo, pero no dejamos a la gente colgada. Y tenemos que tener esas discusiones, pero nos toca mirar estos temas con un poco más de tranquilidad y menos dogmatismo. Sí, que un poco, este es un poco el objetivo de estas entrevistas que hemos ido haciendo en Economía para la People y estas conversaciones, y es darle a la gente como más insumos para estar más enterados y entender un poco mejor la conversación, porque a veces uno ve los titulares y se queda con estos datos como más alarmistas, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar esta entrevista, que ha sido muy interesante, creo que vemos que hay un reto grande con la transición energética. ¿Me dejan decirles una cosa más de economía? Claro. Rápido. La política del gobierno se ha montado mucho sobre reducir la oferta, tratar de marchitar lo más rápido posible el petróleo y el carbón. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que si Colombia deja de producir carbón, pero existe la demanda de carbón en el mercado internacional, algún otro país va a producir ese carbón y van a quemar ese carbón. Entonces al planeta le da igual si el carbón viene de Colombia o de Indonesia o de Australia,
que las emisiones van a ser las mismas, pero a Colombia sí no le da lo mismo, porque Colombia está sacrificando regalías, impuestos. Claro, le deja dentro de la plata. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de no marchitar la oferta de fósiles antes de tiempo, porque si no, no vamos a ganar nada desde el punto de vista ambiental y sí vamos a sacrificar desde el punto de vista económico internamente. Ahí tenemos que ir muy acompasados entre la oferta y la demanda para no tener más dolor y más dificultad de la que ya nos está imponiendo la transición. Claro que ese es el reto ahora. Entonces, primero es ver cómo también las industrias y la economía y todos los sectores de la economía, digamos que están alineados con esa transición, pero además cómo funcionan estos sectores pensando en una transición energética, porque además tenemos la mitad de la economía informal, que eso hace aún más difícil como tener algo más ordenado hacia allá en países en desarrollo como Colombia. Y ahí precisamente quería hacer y lo que decía Valeria, ¿no? Que hay mucha gente todavía que no tiene acceso a la energía. Los datos de Hugo muestran que 500.000 familias o 500.000 hogares podrían todavía no tener acceso a energía confiable. Eso es muchísima gente que queda condenada a la pobreza. Y olvidémonos de una transición justa si no le damos una solución a esas personas. Entonces, y hay otro punto importante a tocar antes de que Camila ya haga por fin la pregunta final, es cómo toda esta discusión también nos lleva hacia reducir las desigualdades en el mundo, porque yo he estado viendo que hay informes incluso del Banco Mundial y demás que dicen que pese a que países como los nuestros no contaminan mucho o no aportan muchos gases de efecto invernadero a la atmósfera y demás, sí van a ser como los que van a tener muchos impactos de esto del cambio climático, ¿no? Entonces eso es como algo... Somos más frágiles al cambio climático. Desigual, ¿no? Como, eso es súper importante. Y entonces así no contaminemos tanto como país, pues tenemos que todos ponernos la 10 como mundo, porque entonces los países más desiguales que ya están bien afectados, pues van a seguir siendo vulnerables mucho más al cambio climático. Eso que tú dices es fundamental. Es de nuestro mayor interés poder evitar los efectos del cambio climático porque Colombia es uno de los países más vulnerables. En los rankings uno mira y Colombia sale arriba siempre en términos de vulnerabilidad. Pero ¿sabes cuál es el corolario de lo que tú dices? Que cuando uno mira quién es el que ha causado más el problema, también son los países que hoy son más desarrollados. Entonces, cuando uno quiere hablar de transición justa, también tiene que pensar cómo se pagan los costos de la transición. Y que los que han contaminado más, los que han usado ese espacio de emisiones, esas emisiones que se podían hacer antes de que se calentara el planeta, que han sido más unos países que otros, que son los más ricos, pues también tienen que ayudar. Entonces, fíjense que para acabar de complejizar necesitamos hacer todas las inversiones y sacar los proyectos. Necesitamos poder utilizar más gas, necesitamos poder hacer la transición fiscal, necesitamos poder hacer la transición productiva, necesitamos poder hacer una transición justa y necesitamos incorporar estos criterios de financiamiento. Entonces, por eso es que es tan difícil, pues es un problema de mucha gente que tiene muchas partes que se están moviendo y como vamos, no vamos bien. Ni Colombia ni el mundo. Claro, y ahí pues eso fue conversación de la COP16 ahorita en Cali. Bueno, ¿cómo vamos a proteger la biodiversidad? Bueno, que ese es otro tema, pero que es parte también de esto de los países ricos, metiéndose la mano al bolsillo para proteger la biodiversidad. Pero ahí ya como cierre, y tú pues que además estás en un centro regional que estudias como esto en otros países, ¿qué podríamos aprender nosotros, Colombia, para avanzar, digamos, de una forma adecuada en esta transición energética? Cosas que estén haciendo bien otros países, que nos puedan servir como ejemplo y que podamos encontrar alguna luz y un camino. Mira, yo creo que de las cosas más importantes que podemos hacer son dos, tal vez diría yo. Uno es que el cambio tecnológico más grande yo creo que se va a dar por fuera de Colombia. Todas las inversiones para bajar los costos de la energía, de las nuevas tecnologías, pero tenemos que estar listos a adaptarlas y a ser capaces de, ojalá, producir cosas e innovar aquí internamente, pero adaptarlas. Usar toda nuestra innovación para los biocombustibles, que de eso no hablamos, para un montón de cosas. Eso de ser capaz de desplegar las nuevas tecnologías rápido va a ser muy importante y hay varios países que están en esa ruta. Y la otra cosa que creo que es fundamental es que tengamos unas discusiones muy realistas, muy tranquilas, que despoliticemos este tema, porque el sector energético es un sector que, digamos, camina en dos patas. Una pata son las señales de inversión que da el gobierno, que le dice a los inversionistas, venga, invierta acá, usted va a poder recuperar su inversión,
aquí son bienvenidos. Y las inversiones que hace el sector. Entonces, las señales, si no están, la inversión no va a estar. Y necesitamos poder discutir tranquilamente, sin desapasionamientos, y ver qué es lo que funciona. Y en eso creo que hay otros países que nos llevan mucha ventaja en poder tener ese diálogo para poder afinar muy bien la política pública. Ser capaces de adaptar la tecnología, innovar rápidamente y ser capaces de tener esas conversaciones realistas para que lo que sea que se pueda hacer y se tenga que hacer y se pueda hacer con ambición pero con realismo se haga rápido. Bueno, pues Tomás, muchísimas gracias por tomarse el tiempo aquí para hablar con Economía para la People de estos temas que son complejos y que espero que la gente que vio esta entrevista o escuchó esta entrevista pueda tener un poquito más claro este tema de la transición energética y seguramente pues en Economía para la People seguiremos hablando de este tema. Un mensaje ahí para la People, Tomás. No, que miren los datos, siempre miren los datos de los programas. La verdad es un gusto hablar con ustedes y hablar con gente que le preocupan estos temas, pero no está metida en el sector. La gente es muy lista y la gente tal vez lo que mejor puede hacer es tratar de despolitizar, ayudarnos a despolitizar esta discusión. Miren los números, miren qué es lo que funciona, qué es lo que tiene sentido y apoyemos esas soluciones. Si le quitamos tanta carga emocional a este tema, vamos a avanzar mucho más rápido. Muchas gracias, Tomás. Bueno, a ustedes, un gusto estar con ustedes. Bueno, people, recuerden que sus dudas son nuestras historias, así que si tienen más preguntas sobre este tema tan importante que es la transición energética, el gas, la energía eléctrica, entre otras cosas, pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios y ahí los estaremos chismoseando y leyendo para poder darles respuesta. Muchas gracias por estar aquí conectadas con nosotros.